¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de OWASP Top 10, que son una serie de guías e indicaciones para crear aplicaciones web más seguras. Hasta ahora hemos dado un montón de clases acerca de cómo atacar sitios para poder darnos una idea o una pauta de lo que un ciberdelincuente querría hacer con nuestra red. Desde la clase de hoy vamos a ver cuáles van a ser las posturas defensivas ante todos esos tipos de ataques. Antes de hablar del OWASP Top 10, entonces vamos a hablar de los dos tipos de posturas sobre la defensa de nuestra red. Una es la ofensiva y otra es la defensiva. Dentro de lo que son los grupos que se encargan de proteger las redes, podemos encontrar cierta terminología que se refiere a los Red Team. Los Red Team son grupos externos que se presentan para probar la efectividad de la seguridad de una red. Usualmente lo que hacen es simular las técnicas de los atacantes y realizarlo de la manera más realista posible o más cercano a la realidad. Es algo similar a una prueba de penetración, pero usualmente implica más objetivos que una prueba de penetración, que lo que es busca un objetivo en particular. Así también se tiene el Blue Team, que son los grupos internos que se encargan de defender de los atacantes reales como del equipo rojo, del Red Team, ¿verdad? Un Red Team y un Blue Team son bastante distintos. Como ya vemos, un Red Team entonces está orientado a atacar una red y un Blue Team a defenderla. Asimismo, también un Blue Team no es lo mismo que tener el team de seguridad de una organización, ya que la seguridad de la organización va más allá de lo que es proteger la red, sino que también proteger toda la información que está dentro de una organización. La misión del Blue Team es protegerla de los ataques de los Red Team. Existen también nuevas terminologías, ¿verdad? Para poder realizar un mejor trabajo entre el Red Team y el Blue Team. Usualmente se integra algo llamado un Purple Team, que son para garantizar el buen funcionamiento del Red Team y del Blue Team. Usualmente, como son grupos independientes, el Purple Team es como un grupo intermedio que se encarga de analizar los hallazgos del Red Team y poder conversarlos con el Blue Team de manera a poder encontrar las soluciones a los hallazgos que encontró el Red Team, o conversar con el Red Team para explicarles por qué sus hallazgos pueden o no ser valederos para el Blue Team. Entrando ya a lo que es OWASP Top 10 y empezando a ponernos nuestro sombrero de Blue Team, de bueno, cómo vamos a hacer para defendernos de todas estas técnicas de ataque que estuvimos viendo a través del curso, vamos a encontrar uno de los frameworks de protección de aplicaciones web probablemente más conocidos o más famosos actualmente, que es el OWASP Top 10, que básicamente son los 10 riesgos más críticos en aplicaciones web. Estos 10 riesgos fueron entresacados de un montón de sitios que han sido vulnerables a través del tiempo y donde se ha analizado qué fue lo que se utilizó para poder vulnerarlos. Fue operado por la organización OWASP, Open Web Application Security Project, y el objetivo de este OWASP Top 10 es crear conciencia acerca de la seguridad de las aplicaciones web, publicitando o mostrando, ¿verdad?, cuáles son los riesgos más críticos de una aplicación web o que usualmente se aprovechan los atacantes, ¿verdad?, para poder tirar una aplicación o hackear una aplicación. Si bien hay muchos más, este top 10 son los 10 principales riesgos de las aplicaciones web. Son inyección, mala implementación de la autenticación, exposición de datos sensibles, entidades externas XML, control de acceso mal implementado también, mala configuración de seguridad, cross-site scripting, deserialización insegura, usar componentes con vulnerabilidades conocidas y insuficiente registro y monitoreo de las aplicaciones web. Vamos a hablar un poco más en detalle de cada una. Lo que es injection son todos los tipos de vulnerabilidades de inyección, ya sea SQL o LDAP. Toda base de datos que se tenga detrás de una aplicación web puede ser inyectable mediante alguna técnica de inyección SQL o inyección LDAP. Este tipo de inyecciones, ¿verdad?, como vimos en clases anteriores, ocurre cuando no se valida correctamente los datos de entrada que soporta una aplicación y que las envía al backend, a la base de datos de backend, y la base de datos ejecuta todo lo que recibe sin realizar un filtrado de este input, ¿verdad?, pudiendo entonces
meter código SQL o código LDAP, ¿verdad?, dentro de un query y se termina ejecutando. Después tenemos lo que es mala implementación de la autenticación. Resulta, ¿verdad?, que por ejemplo cuando se implementan sistemas de autenticación donde un usuario se tiene que autenticar a una página web, muchas veces no se implementa de forma correcta los controles para la autenticación. Por ejemplo, los tokens de administración de sesión, si se reutilizan o se utiliza un token fijo, este token puede ser capturado y puede ser reutilizado por un atacante para poder autenticarse, por más que no haya sido el usuario original de ese token. El tercero es la exposición de datos sensibles. Muchas aplicaciones o APIs, ¿verdad?, no protegen correctamente los datos que están expuestos, ¿verdad? Muchas veces existen archivos o entidades o bases de datos incluso, ¿verdad?, que están expuestas directamente en internet y que no están protegidas correctamente. Entonces los datos sensibles, en vez de ser accedidos a través de la aplicación como el programador a lo mejor originalmente los pensó, los ideó, ahora se pueden acceder bypaseando, ya sea accediendo directamente a un directorio que no estaba con una página web con un index PHP, por ejemplo, expuesto, para acceder directamente al directorio donde están los archivos. Allí a veces uno puede encontrar, por ejemplo, las configuraciones con los usuarios y contraseñas para el acceso a la base de datos de backend. Entonces esta exposición de datos sensibles hace ver que un atacante pueda acceder a esos datos bypaseando el funcionamiento normal de una aplicación. Luego tenemos las entidades externas XML, ¿verdad?, que es cuando no se tiene configurado correctamente las entidades XML y se utilizan referencias a otros documentos, ¿verdad? Estas referencias a otros documentos pueden ser abusadas, ¿verdad?, para poder acceder o realizar cosas que no estaban esperadas dentro de la aplicación. El control de acceso mal realizado, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de autenticación y control de acceso son dos cosas distintas, ¿verdad? La autenticación es un proceso por el cual un usuario se autentica y demuestra que es quien es, ¿verdad? Y el control de acceso es una herramienta que se utiliza para poder acceder a una aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, un control de acceso sería usar autenticación, usuario y contraseña, ¿verdad? O un control de acceso podría ser definir rangos de IPs que pueden acceder a una aplicación. El hecho de utilizar, por ejemplo, IPs para poder definir quién puede o no puede acceder a una aplicación es algo muy riesgoso, porque hoy en día se pueden falsificar las IPs de orígenes y podrían tener los atacantes acceso a esas aplicaciones. Luego tenemos las malas configuraciones de seguridad. Tenemos una gran cantidad de servicios expuestos a internet, usualmente instalados con las opciones por defecto. Todos los servicios que uno puede disponer en internet o publicar en internet tienen un montón de configuraciones, y de las cuales algunas nos ayudan a aumentar la seguridad, por ejemplo, de un servicio. Sin ir más lejos, por ejemplo, el servicio SSH tiene una opción que permite bloquear los accesos al usuario root. Es decir, si el usuario root intenta acceder por SSH, no le va a dejar por más que ponga sus credenciales de forma correcta. Esa es una configuración que aumenta la seguridad del servicio cuando está expuesto a internet. ¿Por qué? Bueno, porque también, como vimos, existen muchas herramientas de ataque automatizado que se dedican a buscar o romper las contraseñas, ya sea por fuerza bruta o utilizando algunos algoritmos para poder acceder, por ejemplo, al servicio de SSH y acceder como root. Y una vez que uno accede como root al servicio, ya tienes en bandeja el servidor. El siguiente, cross-site scripting. Bueno, como vimos, ahora si las aplicaciones no validan correctamente los campos de entrada de la aplicación, uno podría inyectar código HTML, JavaScript, etcétera, ¿verdad?, dentro de la aplicación, y eso se podría desplegar en la ventana del usuario que está accediendo a esa aplicación. Y el usuario podría creer que ese despliegue o esa ventana forma parte de la aplicación, y por ejemplo uno le podría pedir usuarios y contraseñas para poder enviarlos a un servidor que está bajo dominio del atacante. Deserialización insegura, ¿verdad? Este tipo de vulnerabilidad usualmente lleva a poder ejecutar comandos o ejecución de código, ¿verdad?, dentro del sitio.
El uso de componentes con vulnerabilidades conocidas. Muchas veces uno, ¿verdad?, cuando está creando un programa o está creando una aplicación web, reusa cosas, o sea, o baja código de GitHub o busca soluciones en algunas páginas web y copia y pega directamente, por ejemplo, el código o agrega módulos que usualmente usa, ¿verdad? Pero se tiene que tener en cuenta que una gran cantidad de los módulos o de incluso del código que uno puede reutilizar puede tener alguna vulnerabilidad ya conocida. Siempre es importante, por ejemplo, cuando estoy reusando módulos de otros creadores, otros programadores, ¿verdad?, verificar que esté utilizando las últimas versiones de esos módulos para asegurarme que, bueno, que no estoy utilizando módulos que tengan una vulnerabilidad ya conocida, ¿verdad? Como sabemos, existen herramientas de escaneo automático de vulnerabilidades que van a tirar exactamente qué vulnerabilidad es la que se tiene dentro de ese módulo, y también sabemos que existen ya herramientas que explotan esas vulnerabilidades de forma automática. El último riesgo de los OWASP Top 10 es el insuficiente registro y monitoreo. Usualmente cuando uno sufre un ataque o sufre un hackeo o sufre alguna explotación de vulnerabilidad, lo primero que trata de hacer es entender cómo ocurrió. Para poder entender cómo ocurrió esa vulnerabilidad, lo que necesita es tener algún tipo de registro en algún lado. Si yo no tengo registros de qué es lo que ocurrió o no tengo logs para poder ver qué es lo que pasó, es muy difícil que pueda tener una forma exacta de saber cómo el atacante logró entrar o abusar del servicio o, o robar datos del servicio. Entonces siempre es importante, además, verificar las opciones de configuración de registros que tienen los servicios o inclusive la aplicación web que yo cree, añadir nuevas opciones de registro, crear unas tablas dentro de la base de datos de backend para poder registrar, por ejemplo, los accesos de los usuarios, intentos de acceso del usuario erróneos y exitosos, cambios que pueden hacer de parámetros los usuarios cuando tienen permisos de superadministrador, porque para poder tener una trazabilidad de todo lo que pudo haber ocurrido en el caso de que exista algún ataque. Y por último, monitoreo. Existen una serie de herramientas de monitoreo que vamos a ver en clases siguientes, donde vamos a poder ver cómo se está comportando la aplicación y saber si está ocurriendo algo. Por ejemplo, cuando tengo expuesto un servicio de SSH, es siempre muy importante monitorear los intentos de acceso, porque eso me va a dar la pauta si alguien está intentando acceder o no por fuerza bruta a mi servicio. Si yo no estoy revisando, por ejemplo, los logs del SSH, no me voy a enterar nunca que hay alguien intentando, y a lo mejor puede estar hace 6 meses intentando y en algún momento va a pegar la contraseña y va a poder acceder. OWASP, además de este top 10 de vulnerabilidades de aplicaciones web o riesgos más críticos de las aplicaciones web, mantiene muchos otros proyectos, entre los cuales vale la pena citar el OWASP Mobile Top 10, que es como el OWASP Top 10 para aplicaciones web, pero para aplicaciones móviles. OWASP App, que es también una herramienta automatizada que me va a permitir realizar verificaciones sobre el OWASP Top 10 a una aplicación web. Y además tiene un montón de guías de seguridad para poder controlar, ¿verdad?, que estos 10 riesgos, por ejemplo, de las aplicaciones web o de las aplicaciones móviles, los tenga cubiertos dentro de mi aplicación. También nos presenta un montón de cheat sheets donde yo puedo ver y probar directamente sobre mi aplicación fórmulas para saber si mi aplicación tiene o no alguno de estos 10 riesgos. Eso es todo por la clase de hoy. Hemos visto lo que es el OWASP Top 10. Hemos hablado también de algunos conceptos como Red Team, Blue Team y Purple Team. Y bueno, de ahora en más, las clases van a ir más orientadas a las técnicas de defensa ante todos estos tipos de ataques que hemos visto que se pueden realizar tanto de forma remota como de forma local dentro de nuestra red. Nos vemos en la siguiente clase.